Hola, ¿qué tal? Yo soy Yar y tus fieles a las Escrituras. El día de hoy vamos a estar revisando Génesis capítulo 25 y Génesis capítulo 26, donde habla de la vida y obras de Isaac. En lo que es el resumen en el devocional de Tu Andar Diario de Caminata Bíblica menciona: la historia de Isaac prosigue, centrándose en su familia y su obra. Aunque Abraham había muerto, las promesas de Dios hechas a él continúan en las personas de su hijo Isaac y sus nietos gemelos Esaú y Jacob. El pecado también sobrevive, como vemos en la usurpación de la primogenitura de su hermano por Jacob, y en que Isaac repite el engaño de su padre. Sin embargo, a pesar del fracaso humano, el pacto de Dios permanece firme, como lo dijo en sus palabras a Isaac: confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Génesis capítulo 26, versículo 3. Aquí está hablando y de la historia de Isaac. Ya no se empieza a centrar Génesis en Isaac, porque Abraham ya había muerto. Y cuando dice que persiste el pecado, vemos cómo la primogenitura fue vendida. Vemos cómo también Isaac vuelve a repetir el mismo pecado de su padre, de engañar al emitir mentira cuando dice que su esposa no es su esposa, sino que es su hermana. Entonces vemos cómo hay ciertos patrones pecaminosos en la vida tanto de Abraham como de su hijo Isaac. Pero Dios, en medio de todo esto, Dios sigue siendo fiel a su pacto. En el capítulo 25 vemos que se divide en dos secciones. La primera sección es del versículo 1 al versículo 11, donde habla de la muerte de Abraham. Y vemos del capítulo 12 al capítulo 26 del nacimiento de Jacob. También vemos del 27 al 34 la primogenitura de Esaú. Aquí está hablando de la familia de Isaac, tanto de lo que es la muerte de Abraham, el nacimiento de Jacob, y también de Esaú. El capítulo 25 se divide también en tres. Uno es Isaac el engañador, del 1 al 11. Otro es Isaac agricultor, del 12 al 16. Y el último es Isaac el cavador de pozos, del 17 al 24. Aquí está hablando de las obras de Isaac. Ahora, ¿esto cómo nos ayuda a nosotros el conocer y saber esta historia? Veamos lo que dice Tu Andar Diario y cómo es que nos invita a que reflexionemos en la historia de Isaac. Dios no tiene nietos, menciona el devocional. Quizás hayas leído este dicho en el parachoques de un auto. Quiere decir que cada generación tiene que relacionarse personalmente con Dios por fe. Aquí está diciendo que no únicamente porque tu padre o tu madre sean cristianos quiere decir que tú eres cristiano. O no únicamente por ir a la iglesia quiere decir que tú eres cristiano. De hecho, hay un dicho de un predicador, no recuerdo exactamente quién es. Él menciona que decir que eres cristiano porque vas a la iglesia es como decir que es una hamburguesa por ir a la hamburguesería. Así tan chusco como se escucha, es verdad. Entonces Dios, o tú necesitas, mejor dicho, una relación con Dios y relacionarte con Él para que puedas ser llamado su hijo. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, Él únicamente tiene hijos. Continúa diciendo: no es suficiente que tus padres confiaran en Cristo como su Salvador. Tú tienes que hacer tu propia decisión. De igual manera, tus hijos no son salvos simplemente porque tú lo seas. Es una decisión personal, individual. Tú llegarás a ser un hijo de Dios por fe en Cristo, también tus hijos. Y es lo mismo con las promesas de Dios. Cada generación tiene que aprender a pedirlas y confiar personalmente para gozar de sus beneficios en Dios. Y Dios tiene para nosotros promesas que los cristianos que han estado esperando por siglos. Vemos cómo Dios da promesas y cómo nosotros como cristianos tenemos que esperar en esas promesas. Una de las promesas que tenemos ahorita nosotros como cristianos es la segunda venida de Cristo. Y Pedro condena a aquellas personas que dicen que la tienen por tardanza. O sea, que se burlan diciendo: no, pues hasta cuándo vendrá el Salvador, ¿no? Entonces, esa es una de nuestras esperanzas y tenemos que confiar en ellas y descansar en ellas. Aunque tengamos 2000 años proclamando esto y diciendo que Cristo viene y que Cristo va a venir y lo creemos firmemente,
Aunque para nosotros tal vez el tiempo se ha hecho grande en su venida, para Dios los tiempos son perfectos y tenemos que esperar y confiar en los tiempos de Dios, como lo veíamos también el día de ayer. Continúa diciendo el devocional: examina tu relación con Cristo. ¿Es estrictamente de primera mano, basada en fe personal en la obra terminada de Cristo en la cruz? ¿O estás descansando en el conocimiento de segunda mano en tus padres, tu iglesia o tus hermanos para salvación? Tú piensas que eres cristiano porque tus padres así lo son, o porque vas a la iglesia, y volvemos a resaltar esto, ¿no? Tú eres cristiano porque vas a la iglesia y porque, no solo porque vayas a la iglesia, sino que esa es una obra de un cristiano, pero tú eres cristiano por creer en la obra perfecta de Cristo, tanto su nacimiento, su vida, muerte y resurrección. Eso es lo que te hace cristiano, y creer en Él y obedecer los mandamientos que Él declara. Y eso es lo que te hace verdaderamente cristiano, el creer en Cristo. Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios ahora mismo por creer en su Hijo, como menciona Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces Juan 1:12 nos demuestra que únicamente con creer en Cristo es más que suficiente para poder ser hijos de Dios. De hecho, en Juan es el evangelio donde más veces se pone la palabra creer. De hecho, uno de los textos que más conocemos, que es Juan 3:16, menciona: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tú, si quieres ser hijo de Dios, tienes que creer únicamente en Cristo como tu Salvador. Ahora, que menciona la percepción, dice: una tradición familiar. La cueva de Macpela en Hebrón, originalmente comprada por Abraham de Efrón el Eteo como tumba para Sara, pronto sería el lugar para sepultar a Abraham mismo, Isaac, Rebeca, Lea y a Jacob. Bueno, el devocional creo que fue muy claro hoy en decir o mencionar que tenemos que esperar en la obra de Dios y que no tenemos que tener por tardanza lo que Él está haciendo, sino que sus promesas están ahí en las Escrituras y que nosotros tenemos que creerlas y esperar en ellas. También en la manera en la que nosotros podemos entrar en la cobertura tanto de Abraham como de Jacob, en los que decía Dios: en ellos serán multiplicados, que en ellos multiplicaré la descendencia y sus generaciones, y serán como el número de las estrellas. Para que tú y yo podamos entrar a esa cobertura, por así decirlo, es únicamente creer en el Hijo de Dios, el cual es Jesucristo como único y suficiente Salvador. Bueno, eso fue el devocional del día de hoy de Caminata Bíblica, de tu andar diario. Espero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.